alrededor de 20 colegios. Esta noche estamos transmitiendo desde la ciudad de Guadalajara. El Colegio Los Altos está haciendo sede con mucho cariño para ustedes. Ya es la 5ª semana que los acompañamos pues, en este caminar. El día de hoy tenemos a 2 invitadas muy especiales. Ellas son Susana Ochoa y Elena Anaya, 2 profesoras investigadoras con mucha experiencia en el ramo en el que se desempeñan. Las 2 son candidatas a obtener su doctorado y pues ven temas de vida. Creo que lo más importante de ellas 2 es que son mamás de nuestro colegio, han sido colaboradoras estrechas en nuestra escuela de padres y son ponentes a nivel nacional e internacional. El día de hoy estaremos abordando pues el tema que tanto nos preocupa, que es el tema de la pandemia, esos aprendizajes de vida que tendremos después de que regresemos a la famosa llamada normalidad, a la nueva normalidad. Me da muchísimo gusto poder presentar a Elena y a Susana, que además de ser mamás, pues tienen un lugar especial en mi corazón. Nos tenemos mucho cariño y sé que las ayudarán a profundizar y a reflexionar pues en todo lo que estamos viviendo. Pues sin más preámbulo, los dejo con Susana y Elena. Buenas noches y que la disfruten. Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, nos da muchísimo gusto, es un honor. Muchas gracias, Ana. Muchas gracias, sabes muy bien que el cariño es mutuo y efectivamente estamos aquí para aprender juntos, ¿no? Después de la pandemia, ¿no? ¿Qué aprendizajes vamos a sacar? ¿Bajo qué contexto, no? Después de la pandemia, la primera pregunta que me podría hacer alguien es decir, ¿y por qué después de la pandemia si todavía no la pasamos, Connie? El punto es como un futuro proyectivo, como un eterno presente, porque pensamos que así como el Santo Padre, bueno, no así, ¿verdad? Valgan las grandísimas diferencias, el Santo Padre sacó un documento buenísimo que se llama La vida después de la pandemia, cuando esta pandemia todavía no ha pasado. Así nosotros queremos hacer un futuro proyectivo con respecto a lo que tenemos que hacer para capitalizar en este momento lo que está viviendo, de manera que cuando la pandemia pase, salgamos absolutamente fortalecidos. Entonces, bueno, pues empezamos. Si nos ayudan con la presentación, por favor. Va, muy bien. Bueno, pues el título ya está por demás explicado, si quieren la que sigue, ¿no? Esta pandemia, digamos que ha puesto a prueba 4 ámbitos muy importantes, ¿no? Y nosotros escuchamos por ahí en las noticias y tal, ¿no? A nivel mundial, a nivel social, a nivel familiar o estructural, digamos, y a nivel personal, ¿no? A nivel mundial puso a prueba los modelos de desarrollo, ¿no? O sea, ya venía, ¿no? La economía desde el 2005, 2008, tal, dando tumbos, ¿no? Tenemos grandes críticos del desarrollo económico, ¿no? Joseph Stiglitz, por ejemplo, tiene un libro extraordinario que se llama El precio de la desigualdad. Ya se venía denunciando, ¿no? Desde más o menos del 2005, por ahí, que esto se iba a caer, ¿no? Que el modelo de desarrollo económico como estaba planteado con los paradigmas, digamos, antiguos de la economía, pues está generando muchísima desigualdad, muchísimo consumo, muchísima destrucción del ecosistema, ¿no? Y no hallábamos cómo pararlo y había muchos esquemas de responsabilidad social y tal. Y bueno, pues apenas con esta pandemia se acaba de cerrar uno de los hoyos de la capa de ozono, ¿no? Y cosas así que pareciera que la naturaleza está como reclamando sus fueros, ¿no? A nivel social, puso a prueba la corresponsabilidad. ¿Por qué? Porque hoy más que nunca yo puedo ser transmisor del virus, pero puedo no
no, es decir, no padecerlo, es decir, no, ser portador, se me fue la palabra, pero bueno, ser portador y solo transmitirlo, ¿no? Y con ello contagiar a una persona que se encuentre en una condición de riesgo. Y nos dimos cuenta cómo todos tenemos que cuidarnos, ¿no? Y cómo fuimos evolucionando incluso, ¿no? Antes no usábamos tapabocas, antes no sé qué, antes nos íbamos por el papel del baño y nos acabábamos el de todos, aunque nosotros no hubiéramos comprado papel del baño para un año, etcétera, ¿no? O sea, empezamos un poco a migrar, ¿no? Del pánico a la corresponsabilidad. A nivel familiar, puso a prueba los sistemas de valores familiares, porque de pronto nos vimos en casa con las personas que más queremos, con quienes más nos importa y a lo mejor con quien menos queríamos convivir, ¿no? O sea, nos detectamos a veces lejanos de personas que se supone que estábamos cercanos y ya oíamos y ya decíamos nosotros en conferencias, oye, mira, que no te pase, que eres roomie de las personas con las que vives en tu casa. Y yo no sé ustedes, pero por lo menos yo he descubierto cualquier cantidad de cosas maravillosas en mis hijas y en mi marido, ¿no? Y me he dado cuenta que no estaba tan cerca de ellos. Y luego, bueno, a nivel personal, ¿no? Puso a prueba el contenido que dirige nuestra existencia. De pronto, digamos que todo esto nos ha hecho reflexionar sobre qué es lo verdaderamente importante. ¿A dónde íbamos con tanta prisa? ¿Qué? No sé, ahorita van a ver los resultados por ahí de una encuesta que hicimos, pero es impresionante cómo nos ha hecho reflexionar a título personal a dónde iba, cuáles eran mis prioridades. A ver, tengo 3 meses sin comprar nada y no me ha pasado nada, 3 meses sin salir a un café y no me ha pasado nada, tengo 3 meses sin hacer una serie de cosas y tampoco me ha pasado nada. Entonces, ¿por qué moría yo por todas estas cosas? Entonces, esto ha sido como la catarsis general, ¿no? De la pandemia. Si me ponen, por favor, la que sigue. También se ha replanteado cuáles eran los valores reales de nuestra familia. No los valores teóricos, ¿no? No los que se supone que tenemos, ¿no? Aquí todos queremos la honestidad, ¿no? Todos queremos no sé qué, no, a ver, los reales. La ambición que nos llevaba un trabajo, otro, no sé qué, el desorden. ¿Cuáles eran los valores reales de nuestra familia? ¿Cómo los estábamos haciendo vida? También, si me ponen, por favor, la siguiente, ¿cuáles eran los valores de nuestra sociedad? ¿No? Encajar, el consumo, el tal, ¿no? O sea, ¿cuáles eran los valores de nuestra sociedad? Y hasta dónde estábamos o estamos dispuestos a llegar para poder encajar. Un día yo tengo, una de mis hijas tiene 15 años, está en la dulce edad de la insoportabilidad humana, en la adolescencia, y entre sus hormonas y las mías la cosa se pone aquí un poco, digamos, intensa. Así como la conferencista de la semana pasada que me encantaba con unas manitas que hacían así, bueno, así se pone la cosa aquí en mi casa, ¿no? Y un día que las invité a todas, bueno, a varias amigas a una comida, les dije, a ver, díganme por favor cuál es el problema más importante de un adolescente. Entonces ya lo dialogaron un poco entre ellas y entonces me dijeron, encajar. Les dije, híjole, están en un problema, muchachos, porque encajar es un problema que tenemos todos. Todos queremos encajar y para encajar somos capaces de rentar una bolsa Louis Vuitton para poder ir aparentando a una reunión, ¿no? Encajar es el problema de esta sociedad. Estábamos demasiado preocupados por encajar. Y en una tercera lámina de preguntas, ¿no? Como para que empecemos a reflexionar, ¿qué está provocando esta catarsis a nivel sociedad y a nivel personal? O sea, ¿qué está moviendo en mí? Yo no puedo salir de aquí siendo el mismo después de haber pasado las cosas que hemos pasado, ¿no? Y sobre todo, ¿qué estamos dispuestos a cambiar? Porque es un hecho que tenemos que cambiar, ¿eh? Es un hecho que tenemos que cambiar. No solo sobrevivir, sino también cambiar.
Y luego, bueno, nosotros con nuestro espíritu investigador hicimos 1,771 encuestas. Bueno, hicimos una Google Form, se mandaron, incluso algunos de los colegios que nos están escuchando nos hicieron la caridad de ayudarnos a contestar. Ayer tuvimos que cerrarla para poder contabilizarla, pero yo creo que hubiera llegado a más, ¿no? Por favor, la siguiente diapositiva. Son 1,771 encuestas que nos dieron información valiosísima que queremos compartir con ustedes, ¿no? Tenía más o menos este banner para que se acuerden, ¿no? Aprendizajes de vida después de la pandemia y con todas las debilidades estructurales, porque lo mejor es enemigo de lo bueno que pudo haber tenido, ¿no? Yo creo que Israel Macías y todos los economistas y investigadores me han de haber hecho pedazos o nos han de haber hecho pedazos, pero era un sondeo, ¿no? Es un sondeo que nos dio muchísima luz, ¿no? Muchísima luz para darnos cuenta que todos estamos metidos más o menos en los mismos cuestionamientos. Adelante, Elena. Gracias, Susana. Pues, bueno, es mi turno. Comienzo por saludar. Buenas noches a todos. Muy contenta de estar aquí, de estar al lado de Susana, con quien, bueno, entre otras locuras está justamente esta encuesta que realizamos y que, como bien dice Susana, pues nos dejó entrever cosas que nosotros ya, digamos, hacíamos nuestras propias hipótesis iniciales y la verdad es que fue muy enriquecedor leer los resultados, analizarlos juntas, ver en las respuestas abiertas cuáles eran las respuestas más recurrentes, que evidentemente había muchas. Y bueno, pues esto nos da pie justo a la reflexión que estamos haciendo hoy con ustedes, que nos acompañan y que lo agradecemos muchísimo. Entonces, les vamos a presentar una primer lámina como para ir entrando. Y miren, una de las preguntas es, ¿qué te ha dejado la pandemia a nivel personal? Y dábamos una serie de opciones, ¿no? De posibles respuestas, entre ellas las que ven aquí, ¿no? Reflexiones, creatividad, mayor cercanía con mi familia, vida de piedad, incertidumbre y depresiones. Y lo cierto es que el mayor porcentaje de contestación a favor lo ganaba sin duda las reflexiones y en ese orden, creatividad y mayor cercanía con mi familia. Y en un porcentaje bastante menor, ¿no? Se encontraba la vida de piedad y la incertidumbre y la depresión en ese momento. Es decir, pareciera, ¿no? que a nivel personal, el vivir una situación difícil, como todas los hemos vivido, cada uno bajo su propio parámetro de dificultad, pareciera que nos ha dejado reflexiones a todos. Y esto pues no debiera extrañarnos, ¿no? Me parece que sale a la luz naturalmente, digamos, el diseño del hombre, ¿no? El hombre está bastante lejos, ¿no? de estar diseñado para vivir en automático y sin embargo lo hacemos, ¿no? O sea, es decir, somos tan libres que podemos ir contra nuestra propia naturaleza. Pero cuando nos suceden cosas que pueden llamarse, ¿no? Fuera del ordinario, un poco como Susana nos sitúa, bueno, pues resulta que pareciera que emerge nuestra propia naturaleza buscando encontrar el motivo, la causa, el propósito y el sentido de las cosas que nos pasan. Esta es una primera lámina que nos parecía bastante importante porque un cerca del 80% de las personas pareciera quedarse con algo muy positivo, con reflexiones para su propia vida, con una mayor creatividad para realizar las cosas. Seguramente los que me escuchan, yo misma, hemos hecho por primera vez algo de lo que antes jamás hubiésemos pensado, tan solo dar una conferencia, ¿no? Vía Zoom o vía cualquier plataforma que se habilita para ello, y realmente justo, ¿no? Nos ha mostrado alternativas y lugares que no eran lugares comunes para todos. Una siguiente lámina, de favor. ¿Qué nos ha dejado a nivel familiar? Miren, aquí, y es evidente, ¿no? Yo soy de profesión psicóloga, dedico muchísimas horas a la psicoterapia, y evidentemente, ¿no? Los psicólogos, ojalá atendiéramos las realidades que debieran existir, más bien atendemos las realidades de hecho más que de derecho, ¿no? Es decir, lo que sucede al interior de los hogares, el sufrimiento de las personas, justo las dificultades que se tienen en las interacciones. Y sin embargo, bueno, resulta interesante, ¿no? Que si nos damos cuenta que los tres primeros elementos que se sitúan en la gráfica ya como un resultado final,
finalmente son aquellos que apuntalan, por lo menos bajo mi perspectiva, a lo que puede llegar a generar una armonía y una convivencia adecuada al interior de una familia, ¿no? Ganando una mayor armonía entre los miembros de una familia, un 27.4, conocerse mejor, un 23.3, mayor colaboración en el trabajo doméstico. Bueno, estoy segura que hubo probablemente quien tomó un trapo por primera vez, quien, ¿no?, quien se abrazó e hizo vínculo profundo con un mechudo. O sea, cosas que fueron poco a poco volviéndose parte de una rutina, aras a facilitarle la vida al resto de la familia. Y me parece, ¿no?, que cuando a lo mejor imaginábamos que éramos la única familia que a lo mejor había hecho un esfuerzo por un trabajo colaborativo, pues nos topamos con esta realidad donde otras personas nos comparten que también lo vivieron al interior de sus familias. Y entonces pareciera, ¿no?, que incluso a nivel familiar, no solo personal, comenzamos en un proceso de dificultad a poner todo a favor de manera que se vaya facilitando la convivencia. Es decir, no solo somos seres, ¿no?, como se nos ha o como hemos intentado vivir a nivel social profundamente individualizados, sino que sabemos generar una especie y un estilo de cooperatividad que nos hace fácil la convivencia siempre y cuando nos lo proponemos. Y la parte de roces familiares, descontrol de horarios y de agresividad evidentemente puntúan. Sin embargo, les confieso, y lo comentaba con Susana cuando lo estábamos revisando, que pensé que sería mucho mayor. Claro, podrán decirme, oye, existe un sesgo, ¿no? Las personas que contestaron esta encuesta, me parece que no es una encuesta despreciable en número, e intentamos, ¿no?, difuminarla por todos los lugares que creíamos y solicitar que personas, ¿no?, con quienes solemos convivir en diferentes ámbitos pudieran ayudarnos compartiéndolo con sus conocidos. Y pues el descontrol de horarios, que es algo que finalmente ha sido pues una adjudicación, una tarea extra a la que las madres y los padres, probablemente principalmente las madres, no venían acostumbradas ni estaban preparadas para ello y sin embargo, ¿no?, bueno, eso pudo haber generado un descontrol de horarios que seguramente con ciertos hábitos y con muchas de las buenas conferencias que se fueron compartiendo, logramos, ¿no?, digamos, como decía Susana, capitalizar muy buenas orientaciones con relación a ello. Y por último, ¿no?, ¿qué nos dejaría, ¿no?, la siguiente lámina de favor a nivel social? Y miren, no cabe duda, ¿no?, que lo que gana por mucho, y está aquí tal cual, ¿no?, he hecho un screenshot de lo que teníamos como resultado, y es la proximidad virtual con los lejanos. No sé, quienes nos escuchan, seguramente la ciudad de la que nos escuchan se encontrará su familia, no solamente nuclear, sino ampliada cerca de ustedes, situación que me parece una fortuna porque yo en lo particular no la tengo, y verdaderamente, ¿no?, la posibilidad, ¿no?, de conectarme, posibilidad que existía siempre, ¿no? Siempre he tenido la posibilidad de hacerlo como lo pudimos haber tenido otras personas, pero pareciera que el escenario emocional se movió y que nos puso esa posibilidad mucho más al alcance, pues, de nuestra propia opción y nos dio justamente, ¿no?, la posibilidad real de estar cerca de los nuestros y seguido con los porcentajes, ¿no?, de tecnologización del trabajo, influencia positiva en redes, evidentemente, ¿no?, un proceso de aislamiento, ¿no?, pues evidentemente estuvimos aislados, es un hecho real. Rechazo a la incursión tecnológica, seguramente también hubo quien no, quien saturado un poco de la típica infoxicación, pues, quiso no estar, ¿no?, cercano a ello, y evidentemente la pérdida de tiempo y el no saber capitalizar el tiempo también era un tema que parecía dejar, pero en bastante menor escala. Entonces, me parece que esto es interesante porque nos va dando los matices, ¿no?, naturales de lo que pareciera buscar generalmente el corazón de las personas. La siguiente, por favor. Y en todo este contexto hemos tenido oportunidad de aprender nuevas formas, ¿no? Nuevas formas de aprender, es decir, nosotros, es decir, ahora si quieres aprender piano, pues el otro día oí que una amiga decía, es que mis hijos pequeños de preescolar van a tomar su clase de taekwondo, y dije yo, no, bueno, nuevas formas de aprender, definitivamente, ¿no? No me puedo imaginar la clase de taekwondo con los niños de 3 años, pero bueno, ¿no? Va. De aprender, de dar clase. Nosotros, bueno, yo soy profesora universitaria y ha sido para mí un reto no estar cerca de los alumnos, ¿no? A mí que me encanta estar cerca de los alumnos, la realidad es que pues hemos tenido que romper barreras, imaginar didácticas distintas, etcétera, ¿no? De estar cerca de nuestros amigos sin verlos, ¿no? Ahora sí que la gran ventaja es que, como bien dice
el screenshot de la Google Form de la encuesta, pues hemos estado más cerca de los que están más lejos, ¿no? También hemos aprendido, bueno, hay muchísimas, ahora sí que conferencias sobre el particular y me encanta el término que usan de sobrevivir, ¿no? Sobrevivir a la pandemia, 5 pasos, ¿no? 7 tips para sobrevivir en la pandemia. Yo les voy a dar 3 consejos para sobrevivir en la pandemia y a mí me llama mucho la atención el survive, ¿no? Es el término de sobrevivir en el encierro y pareciera que nos quieren decir cómo sobreviva usted sin matar a nadie, ¿no? O sea, no se preocupe usted. Si usted o cualquiera de los que me están escuchando ha querido matar a su marido, a sus hijos, ¿no? Al de la tintorería porque llega cuando estás transmitiendo tu clase o cualquier cosa de esas, es normal, absolutamente normal. Y bueno que existen todos estos consejos para que precisamente nos ayuden a controlarlos. La siguiente, por favor. También hemos aprendido nuevas formas de superar esta crisis, ¿no? O sea, ya, bueno, Bosco Gutiérrez Cortina nos hizo el favor de darnos cualquier cantidad de tips dentro de la vasta experiencia que le dejó esta mala experiencia. Fíjense cómo ahí tuvo ahora sí que el rescate de una pésima experiencia que fue un secuestro, ¿no? Como ya decían Jesús Amaya y Bosco Gutiérrez Cortina, ¿cómo hacemos para superar esta crisis? Luego, personalmente, la conferencia de hace 8 días, con aquello de las manitas que hacían así, me sentí profundamente identificada. El problema, tengo que pedir luego una consulta personal para ver cómo hago para que las manitas dejen de vibrar tanto, ¿verdad? Pero bueno, pues muy buenos tips para ir del caos a la calma, para vincularnos con los que amamos. Es decir, ya nos han dado cualquier cantidad de tips, ya hemos tomado a estas alturas muchas sugerencias. Por favor, la que sigue. El punto, ¿no? Aquí se nos sugiere una especie de cambio de eje, ¿no? Un cambio de paradigma. Hay 3 realidades: home working, homeschooling y home delivery, ¿no? Que están cambiando el mercado, las formas de negociar. Yo no sé si ustedes se acuerdan, hace como 10 años salió un libro que se llamaba El Océano Azul, ¿no? Que tenía como teorema decir que usted deje de pelearse en el mismo océano rojo con la gente, salga hacia un océano azul y pelee desde otra plataforma, ¿no? Bueno, pues ahora sí, tal cual, creo que tenemos que trabajar de manera diferente, tenemos que pensar en ser más eficaces en el trabajo. De hecho, acuérdense que los mexicanos somos los que más trabajamos a nivel mundial y los que menos producimos. Por ahí hay bastantes, ustedes pueden googlear estos datos y los encontrarán. Creo que solo los griegos trabajan más que nosotros, pero somos uno de los que más trabajamos en el mundo, pero no precisamente somos de los más eficaces o de los más rentables, hablando de horas de trabajo contra productividad. Y sin embargo, el home working, ayer leía varios estudios de Manpower, ¿no? De varias agencias, de McKinsey, etcétera, y parece que incluso en México el home working ha incrementado la productividad en un 28%. Luego, entonces, a ver qué está pasando. O sea, pensábamos que la gente trabajaría menos y de pronto está trabajando más, ¿no? Luego el homeschooling, ¿no? De pronto creo que esto para las escuelas abre una posibilidad enorme, ¿no? De llegar más allá, de dar paso a la creatividad, ¿no? De dar paso a la construcción, de olvidar el teorema del maestro sabiondo y despótico que ya es vigente, pues, pero desde su postura, hablando de sabiduría, ¿no? A ver, tenemos que hacer el trabajo más colaborativo y invitar a los alumnos a la innovación. Y el home delivery, pues también ahora resulta que se dan consultas de nutrición a domicilio, en Google Meet más bien, se dan, no sé, es decir, cualquier cantidad de cosas se dan por Google Meet, ¿no? Y cualquier cantidad de cosas te la van a entregar a tu casa. El otro día una amiga mía me decía, necesito un colchón, se me ocurrió meterme a Dormimundo y entonces ahí salió inmediatamente, usted pídalo, se lo llevamos a su casa en 3 minutos, ahí lo prueba, si no quiere le llevamos 3, usted escoge, quién sabe qué. No sé. Entonces, a ver, está cambiando el mercado. La geopolítica, no me quiero entretener demasiado en esto, pero bueno, a ver, está cambiando, ¿no? De pronto los países, en vez de algunos autores marcan esto como el fin de la globalización. Yo no estaría tan segura, pero
aunque estamos tan interconectados, la gente está empezando a tener un poco de nacionalismo, incluso para decir, hey, aquí nos estamos cuidando, no vengas, ¿no? Entonces, no queremos que vengan los de allá, que nos están cuidando tanto como los de acá. Y también, bueno, están surgiendo nuevas izquierdas por ahí en el mundo, ¿no? Y esto está haciendo todo un movimiento de geopolítica muy fuerte al que tenemos que sumarnos con más cultura, con más elementos, etcétera. Tenemos que aprender a relacionar diálogo y eficacia. Es decir, ¿por qué? Porque nosotros por eficacia estamos acostumbrados a decir, ay, ya, fin, hazlo así, ¿no? Y ya no preguntes. Pero dialogar, que es mucho más sostenible con respecto a convencer a una persona, lleva tiempo, ¿no? Entonces hay que aprender un poco esa relación entre diálogo y eficacia, ¿no? Y finalmente los expertise que están ahorita haciendo, se necesitan expertise múltiples, ¿no? Se necesitan pedagogos que sepan de innovación tecnológica, bueno, eso se supone que saben, pero no, pedagogos que sepan, por ejemplo, de finanzas, ¿no? O sea, se necesitan ya los expertise múltiples, ¿no? Entonces, para todo esto necesitamos ir construyendo las mentes. Por favor, la que sigue. Y nosotros tenemos, bueno, todos nuestros colegios están hechos bajo la inspiración cristiana de San José María Escrivá de Balaguer y hay que ir un poco pues a los consejos de los santos, ¿no? Y como nos dijo, estas crisis mundiales son crisis de santos. O sea, crisis mundiales vamos a vivir muchas, ¿no? O sea, ahorita y lo que viene, ¿no? Claro, nunca la habíamos vivido con este impacto global, pero crisis mundiales son crisis de santos. Entonces, no... hay manera de enfrentar esto de otra forma. Yo creo que tenemos que volver a meditar esa frase de San José María, ¿no? Adelante, Elena. Miren, como se darán cuenta, bueno, cada una desde su expertise, ¿no? Intentó acercar las reflexiones que creíamos importantes. Y quiero que esta reflexión que pongo frente a ustedes a través de este esquema, que me parece como muy claro, me parece que nos ayuda un poco a entender que no podemos equivocar, ¿no? Ni el rumbo ni la forma como debemos avanzar, y que una cosa no suple a la otra, ¿no? Cuando Susana habla, ¿no? Y yo también vi la conferencia de la semana pasada y me pareció extraordinaria, es decir, evidentemente es necesario que tengamos todos, ¿no? Todos ciertos recursos, ciertas claves, ciertos consejos didácticos de qué hacer para que el orden, la organización y la disciplina en nuestro hogar reine. Yo que soy psicóloga y que tengo formación en terapia familiar, nos damos cuenta que cuando una familia está desestructurada, ¿no? Y con desestructura hablo justamente de ciertos aspectos que fomentan el orden al interior de una casa, ¿no? Como puede ser lo que veíamos que llegó a generar, ¿no? Cierta, incluso fricciones familiares, como no poner un hábito, como no generar incluso hábitos para la manera en cómo nos enfrentábamos, ¿no? A través de cierto horario que nos permitía, dentro de todo, normalizar la manera de convivir en familia y no sentir que podía yo tener los horarios que, ¿no? que a libre demanda me autopermitía. La parte estructural es importantísima y creo, sí me animo a decir que quienes escuchan y que seguramente en su gran mayoría seremos padres, pues miren, la parte estructural, y creo que hoy si hemos tenido la oportunidad de practicar un hábito, de adquirir una habilidad, de haber llevado algo, ¿no? Durante tantos días hasta el día de hoy, ¿no? Quien lleve el conteo, pues nos daremos cuenta de lo mucho que facilita la armonía, la convivencia, la puesta en común, incluso los acuerdos, tanto el orden como la organización e igualmente la disciplina. Pero además se vuelve un factor muy potente cuando intentamos hacerles ver a los hijos que el hecho de que se les solicite algo a favor de la familia no es una especie de encaprichamiento de los padres, sino que hoy más que nunca se ha avivado, me parece que entre todos los miembros de una familia, un sentido de comunidad, ¿no? Decía Susana que a nivel social pudo haberse despertado un sentimiento de protección de lo nuestro. Bueno, no debemos olvidar que una de las grandes necesidades psicológicas es un sentido de pertenencia, y el sentido de pertenencia me hace y me genera una especie de defensa natural de lo que es mío.
Y entonces nos damos cuenta, ¿no?, que en el momento en que estamos habilitando cosas que favorecen lo que es mío, que es mi familia, puedo yo llegar a entender, e incluso se puede, ¿no?, convertir en un punto de orientación de los padres hacia los hijos, que lo que estamos buscando no es domesticar, ni adiestrar, ni cumplir rígidamente un horario de forma que pueda yo tener como el tiempo necesario para que me meta como con locura, ¿no?, a las cosas que me quedan pendientes para mi propia realización profesional, sino que verdaderamente, si nos lo ponemos a pensar hoy, un gran aprendizaje podría dividirse en estos 3 esquemas, que hemos escuchado conferencias diversísimas y que me atrevo a través de este esquema a decir que algunas favorecen de manera mucho más puntual el esquema estructural, ¿no? Todos estos consejos, sobre todo aquellas personas que sienten tener un poco de atención mosaica, de ser un poco difusas, de tener mucha dificultad para ser muy predecibles en sus horarios, pues realmente está siendo la oportunidad todavía de que podamos habilitarnos en generar al interior de nuestras familias una fuerte estructura, porque cuando los hijos no tienen claras las ideas, las reglas, la jerarquía y las fronteras que existen al interior de una familia, es probable que esto, además de generar una profunda disarmonía, también genere caos, ¿no? Genere caos. Y entonces esto nos da paso al siguiente punto, que es el orden funcional. Y dentro de lo funcional, que pareciera justamente un concepto bastante pragmático, quiero decirles que no lo es. Cuando yo he atendido y me he dado cuenta, ¿no?, que en el desparpajo que llevaba yo antes, con un horario apretadísimo, donde yo creía o suponía que podía estar en 10 minutos en 3 lugares distintos, o me sobrecargaba, ¿no?, con múltiples tareas o con múltiples clases extraacadémicas de mis hijos y terminaba todo generando un caos en la estructura, a ver, queda claro que si no purifico, si no decanto, si no priorizo, si no ordeno lo que es propio del hacer de una familia, en el estar, es decir, en lo funcional, en lo dinámico, en lo afectivo, que es justo el siguiente esquema que está en la lámina, nos daremos cuenta que el orden de los afectos puede verse alterado. Y cuando una madre llega a terapia y te habla con dolor, con culpa, con remordimiento, de sentir que las peores cosas o el padre, el peor trato se los ha conferido a sus hijos, evidentemente vale la pena plantearnos estructuralmente qué estoy haciendo, que está provocando a nivel funcional y dinámico un verdadero desorden de afectos, donde yo termino tratando con profunda diplomacia, cariño, cercanía, proximidad y hasta intimidad a todas las personas menos a mi propia familia, cuando en realidad tendría que tener el suficiente orden y propósito de poder decantar en los míos el mejor ejercicio de paciencia o cualquier talento emocional del cual nos sintamos provistos. ¿Para qué? Para generar al interior de las familias justamente para lo que hemos sido diseñadas. La familia puede ser vista desde muchos puntos, pero jamás, jamás existirá instancia que pueda, bajo ninguna categoría, sustituir lo que la familia aporta al corazón de una persona, que es el espacio, es el ámbito íntimo donde me permite ser en plenitud, donde puedo ser amada por lo que soy, no por lo que hago, ni por cómo funciono, ni porque condiciones tu cariño a que las cosas entre nosotros vayan bien. Y entonces no podré yo anhelar lo íntimo si no comienzo revisando lo estructural y lo que el caos en lo estructural pudo haber provocado en las dinámicas de la manera en cómo nos relacionamos y cómo convivimos. La siguiente, de favor. ¿Me podrían ayudar con la siguiente lámina? Gracias. ¿Por qué importa lo estructural? Bueno, ya lo mencioné, porque hoy más que nunca tenemos que recuperar un sentido clarísimo, ¿no? Ya lo verán en alguna lámina y no me quiero adelantar, y ya verán cómo los estados de confusión sobre ciertas expectativas de información que como ciudadanos teníamos de quien sabemos que es la jerarquía natural a nivel social y que de repente se volvía una especie de incomprensión o de confusión, llegaba a generar una especie de desánimo y de frustración e incluso, ¿no?, de credibilidad ante la autoridad. Lo mismo sucede al interior
de las familias. Cuando un padre no hace de padre, no educa y no se posiciona y no encumbra con honor, con ejemplaridad su autoridad, resultará que la anarquía reinará, ¿no?, en un hogar, porque los límites son necesarios y los límites más al estilo de una normativa previamente establecida y no de una especie de disciplina consecuencialista en donde yo voy un poquito a la fuerza de mi temperamento o del malestar del día poniéndote una asignación, ¿no?, de criterios educativos de cómo me, ¿no?, de cómo me acomode el ánimo en este momento. Entonces, lo que antes castigaba poco, hoy lo castigaré mucho, pero que todo obedece un poco al ir y venir de mi propio estado emocional. Y el tema de las fronteras, me parece, y hoy el poder hablar con los hijos, teníamos una frontera que era más bien un vacío. Es natural y es deseable que los padres tengan su propio espacio íntimo como cónyuges. Y también es necesario que los hijos convivan entre ellos como hermanos, porque si no lo saben hacer a nivel de fraternidad al interior de una familia, no podemos suponer que existirá fraternidad social, es decir, que existirá la solidaridad de la cual estamos ávidos la sociedad de sentirnos favorecidos por otras personas que viven en la misma sociedad que nosotros. Y entonces hoy las fronteras pareciera que se han desvanecido en el sentido más positivo, que podemos convivir más, pero que ojalá logremos, como decía Susana, conocer lo mejor de aquellas personas que de alguna manera Dios ha asignado en el centro de mi corazón. La siguiente, de favor. ¿Y por qué importa lo funcional? Ya decía, ¿no? Porque también nos ha enseñado lo libres que debemos ser para el manejo creativo de nuestras relaciones interpersonales y de nuestro tiempo libre. Yo no sé qué dificultad han tenido para sentirse libres en el manejo de su tiempo, ¿no? Evidentemente creo que todos comenzamos por lo estructural, ¿no? Por revisar aquel armario que tenía años de no sacar, por irme, ¿no?, a ese cachivache que tenía cosas guardadas de tiempo atrás. Es decir, pareciera que sí, naturalmente la inercia me lleva a hacer un manejo y una limpieza de lo estructural, pero el tiempo libre que tenemos allí, como diría la canción, si te es posible, dedícalo a mí, dedícalo a los afectos, a saber qué debo recomponer en esta relación para que tú y yo podamos volver a estar íntimamente vinculados. Y algo que también nos deja claros es que somos presas de un control externo que no nos da autodirección en nuestras vidas. Es decir, esta empresa de entretenimiento en la cual estamos inmersos todos, en donde a donde vayamos, ¿no? Vayamos a un restaurante, siempre vamos buscando la opción que más diversión, entretenimiento y distracción nos ofrezca. Y nos hemos vuelto dependientes de un foco de control externo y ha limitado todo lo que de mí puede salir como en un proceso de automotivación y de autodirección. Entonces, me parece que esto también nos está interpelando y nos está generando nuevos aprendizajes. La siguiente. ¿Y por qué importa tanto lo íntimo? Importa lo íntimo porque el centro de la persona es su corazón. Importa lo íntimo porque se requiere actuar y comprender. Hay un autor, Boris Cyrulnik, que seguramente conocerán algunos, y es el gran difusor y el gran hacedor, ¿no?, del concepto psicológico de la resiliencia. Y él tiene una frase muy fuerte, pero que si nos la detenemos a pensar, puede que sea muy real. Dice, actuar y comprender para no sufrir. Pues comprender sin actuar nos hace vulnerables, pero actuar sin comprender nos convierte en delincuentes. Y entonces, ¿qué está pasando con esta serie de acciones sin sentido que he llevado incluso al interior de mi familia, donde estoy vaciando de significado en el corazón a mis propios hijos, donde posiblemente con mi trato profundamente escaso de comprensión, los he inhabilitado para la posibilidad de amar y comprender a los que estarán fuera de casa? Y entonces, probablemente esté yo, ¿no? Y no quiero ser fatalista, ¿no? La frase es de Boris y me ha hecho pensar, esté yo egresando delincuentes de mi hogar, ¿no? Personas capaces de transgredir toda norma moral a costa de obtener aquel bien o fin que quisieran perseguir. Y entonces, ¿qué sucede? Que nos estamos desfigurando, que este proceso de globalización ha sido un proceso deshumanizante y que tenemos que pensar que actuar y comprender lo íntimo nos tiene que acercar a hablar con los nuestros de manera íntima y a estar justamente disponibles y predecibles para ellos. La siguiente, de favor. Y esto, bueno, pues da un poco la idea
¿no? Que tenía pues frases extraordinarias con un sentido de conocimiento de la humanidad tremendo, y es un poco lo que decíamos, la persona que no está en paz consigo misma será una persona en guerra con el mundo entero. Y entonces no queremos egresar de nuestras casas, no queremos hacer salir al mundo hijos que estén en guerra consigo mismos y con los demás. Hay tanto por sanar a nivel afectivo y a nivel íntimo que nos queda, ¿no? Que nos queda tiempo y espacio por delante para empeñarnos en ello. Siguiente, de favor. ¿Y por qué siguiendo con el tema de lo íntimo, por qué este espacio pudo haber servido y puede servir todavía? Porque como bien decía Susana en la explicación inicial, no ha terminado. Entonces tenemos todavía la posibilidad de interiorizar, de tener y atrevernos a contemplar nuestras propias miserias, sobre todo aquellas que más afectan a los otros, no las que me hacen sentir de repente un poco incómoda, ¿no? O que nadie se dé cuenta que yo tengo este defecto, sino justo aquella miseria que hace sentir incómodo al otro. ¿Para qué? Para ponerte a reparar, porque hoy tendrá que ser el momento de generar vínculos sólidos, porque si queremos comenzar a experimentar solidez en el piso, que vayan nuestros pies, ¿no? Dando esos pasos venideros, tenemos que aprender a vincularnos fuertemente. ¿Para qué? Para lograr esa vinculación de la que tanto nos hemos hecho mención y que precisamente es la que permitirá que vivamos cada vez más humanos haciendo interiorizaciones más profundas. Siguiente, de favor. Y esto, miren, esto es atractivo. Metemos aquí otro resultado de la entrevista que ha sido lo más difícil enfrentar y lo tienen frente a ustedes. Evidentemente a nadie escapa y tenemos aquí en Susana una gran financiera que nos podría hablar con muchísimo conocimiento al respecto, pero no es lo más difícil, o pareciera por lo menos no serlo en el ánimo. Y las personas finalmente visualizan realidades. Y todo el contenido emocional pareciera indicar que lo más difícil de enfrentar se encuentra a nivel emocional, y es justamente la incertidumbre, superando la mitad de las contestaciones. Y con la información confusa de la que yo les hablaba en un 33%, que generó muchas veces incluso falta de credibilidad ante las autoridades. Y seguido con problemas económicos, que los tendremos, y con estar juntos, ¿no? Para que vayamos calibrando hacia dónde pareciera nuestro corazón inquietarse. Susana, adelante. Muchas gracias. Sí, tal como decía Elena, ¿no? Es evidente que los problemas económicos se nos han dejado venir, pero es maravilloso ver que no es el problema que nosotros allí mostramos como el más importante. Sabemos, hemos vivido, hemos pasado malas épocas y sabemos perfectamente que eso pasa, ¿no? Que eso pasa. Sin embargo, la incertidumbre y el miedo, el manejo emocional, como bien dijo Elena, es lo más importante. Por favor, la que sigue. Fíjate que eso te iba a decir, no se ve muy clara, pero bueno, a ver, aquí hay que recordar, ¿no? Yo amo a San Agustín, ¿no? Nos hiciste, Señor, para ti, nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. ¿A dónde íbamos con tanta prisa? Que no estábamos buscando lo más importante. ¿A dónde? ¿No? Por favor, la que sigue. Volvemos aquí con con las respuestas, ¿no? De la encuesta, ¿no? ¿Piensas que el confinamiento, ¿no? El 67% nos dice, propone un cambio de paradigma. Bueno, estamos aquí precisamente para reflexionar sobre ello. Me generó una crisis interna de valores, justo, ¿no? ¿A dónde iba yo? ¿No? Es un engaño, también hay un 5.9 por toda la desinformación de la que hablaba Elena, pero también fíjate cómo nos dice que ha puesto las cosas en su sitio, y esto es algo que me ha comentado mucho así empíricamente bastantes amigas, ¿no? Pareciera que hemos puesto las cosas en su sitio. Pero fíjate lo interesante de la siguiente respuesta, ¿no? ¿Crees que algo debería de cambiar? El 98.7 de las personas que contestaron la encuesta, perdóname, 97.7, es decir, casi el 98% nos contestó que sí. Entonces, bueno, estamos hablando aquí sobre lo que ustedes mismos contestaron. Sí, que debería de cambiar. Y si me pones la siguiente, te explico. ¿En qué debería de cambiar? Pues mira, se hizo una escala del 1 al 5, siendo lo 1 lo menor y lo 5 lo mayor, ¿no? Entonces, cerca del 82%, 83%, nos dijo que teníamos que hacer cambios en nuestra familia. Por favor, grábense en su cabeza esta lámina. Tengo que hacer
cambios en mi familia para seguir tan cerca de los míos como estoy en este momento. Cuando volvamos, como dijo Ana, a la aparente normalidad. Tengo que modificar, ya lo diré más adelante, mis patrones de consumo. No necesito tanto. Nos dicen el 50 y tantos %, que modificar mis formas de convivencia. ¿A cuántas reuniones dejé a mis hijos por ir y a lo mejor no era tan importante? ¿No? Y también tengo que cuidar mis esquemas de salud, ¿no? Nos pusieron a hacer ejercicio, tal, y entonces muévete, pues ya lo decía Bosco, ¿verdad? Yo tenía mi horario y entonces me ponía a hacer ejercicio y entonces contaba y tú dices, a ver, estaba secuestrado, cariño, o sea, ¿cómo te pones a hacer ejercicio? Justo, necesitamos estar sanos. A mí cuando me dijeron que los obesos eran población de riesgo, dije, no, eso ya es una injusticia gratis, ¿no? Y entonces, ¿cuál es la propuesta de Elena y mía? Que ya verás, no te preocupes si la vamos a terminar, pero la propuesta que viene en la diapositiva siguiente es irnos a retos de fondo, no de forma. Ya lo explicó Elena de manera magistral. O sea, vámonos a retos de fondo. No a lo estructural, que ya lo hemos recibido y es valiosísimo, no solo a lo funcional, sino vamos a lo íntimo, vámonos allí donde nos duele. Con 4 propuestas bien concretas. Vamos a crecer en unidad de vida, vamos a crecer en congruencia, vamos a crecer en un redescubrimiento permanente de la riqueza familiar, que esta es una actitud, es como la felicidad. Se decide crecer en riqueza familiar todos los días. En responsabilidad de nuestras acciones y en el manejo del tiempo. Adelante, Elena. Gracias. Y manejo del tiempo tengo que hacerlo yo adecuadamente para estar ya. ¿Qué hay que hacer? Si me ayudan con la siguiente. Unidad de vida, ¿no? Y darnos cuenta por qué tenemos miedo, ¿no? En qué hemos puesto nuestra confianza, ¿no? En qué la hemos puesto, que justo probablemente hoy nos defraude, ¿no? Nos defraude. Hay una frase muy interesante que dice, ¿no? Que nunca estaremos saciados de aquello que no necesitamos, ¿no? Y que no estamos buscando. Y a lo mejor buscábamos, ¿no? Pensando que aquello que buscábamos era lo que nos saciaba, y no estaremos saciados. Por eso tenemos miedo, ¿no? Repensar las cosas por las que vale la pena gastar la vida. Piensa ahora que has tenido menos oportunidad de apariencia y de sacarte selfies, ¿no? Con o sin sentido, con o genuino, ¿no? Con espíritu genuino, con o sin falsedad. Pero hoy, ¿qué vale la pena? ¿Por quién vale la pena gastar la vida? ¿Qué es lo que yo reflejo? ¿Qué es lo que podría decirse de mi manera de ser, de estar y de hacer las cosas? ¿Y cuál es el discurso que yo predico? De forma que gritan mucho más fuerte mis acciones que aquello que probablemente hasta este momento me dediqué a predicar. Siguiente, de favor. ¿Qué tendríamos que redescubrir al interior, ¿no? De esto que nos decía Susana, la riqueza familiar, que el tiempo de convivencia ha sido oro molido, que si no lo tengo porque pareciera que la vida allá afuera me está esperando, porque verdaderamente soy una persona con enormes competencias, qué bueno, porque México requiere tus enormes competencias, pero tu familia más. Y tendrás que, ya sea de una manera estructurada, sobreestructurada, semiestructurada o como bien imagines, tendrás y tendremos que ponernos tiempos reales de convivencia. Da igual si se agenda, da igual, pero no pueden obviarse, tendrán que estar como una prioridad. ¿Para qué? Para poder atender a la familia en sus necesidades, en su corazón, en saberles escuchar, saber cosas y particularidades de ellos que realmente les hacen sentirse queridos, convivir, colaborar y el manejo de la agresividad. ¿Por qué digo de la agresividad? Porque puede que sea de las emociones que como psicólogos estuvimos y estamos durante este tiempo, junto con la tristeza, de modo recurrente escuchando. ¿Para qué? Porque tenemos la enorme obligación que esta generación deje en aquellos que son más pequeños, que no saben todavía tener la capacidad de hacer un soporte psicológico de realidades difíciles. Tendremos que heredarles la posibilidad de que descubran cómo se enfrenta una crisis. Y entonces ahí estará el redescubrimiento de lo que yo puedo aportar a mis hijos. Adelante, Susana. El Santo Padre no se
pierdan ese documento. Yo por ahí ya anda en digital. Si no, bueno, escríbanme algunos mis datos o si no mi correo que va a venir al final y se los mandamos. Es maravilloso, ¿no? Una frase que me impactó, ¿no? Dice, espero que los gobiernos comprendan que los paradigmas tecnocráticos, sean estadocéntricos, mercadotécnicos, me da lo mismo, no son suficientes para abordar esta crisis ni los otros grandes problemas de la humanidad. Ahora más que nunca son las personas, las comunidades, los pueblos quienes deben estar en el centro, unidos para curar, para cuidar, para compartir. Fíjate qué oportunidad de oro nos presenta la vida para cuidar, para curar, para cuidar y para compartir a los nuestros, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y nos habíamos olvidado de lo que era verdaderamente importante para nosotros. Por favor, la que sigue. Tenemos que crecer en responsabilidad de nuestras acciones, ¿no? Es decir, ya te decía que los modelos de desarrollo económico se han puesto a prueba, ¿no? Las formas de distribución, el trabajo, etcétera, ¿no? La ética y la sostenibilidad, estabas acabándonos los bosques, tal, dejando residuos nucleares por todo el mundo, etcétera. De esto, pues, hay muchísima información. ¿Cuál es el problema? En México somos el primer país latinoamericano en producción de basura. A nosotros nos gustan muchos primeros lugares que no son muy honrosos, ¿no? Somos el primero en producir pornografía infantil, así, ¿no? Y bueno, pues los que más trabajan y menos producen, pero ¿qué crees? También somos los más cochinos. ¿Por qué? Justamente porque no estamos acostumbrados a preocuparnos por lo nuestro, por hacer gestión de lo que yo ensucio. O sea, tu hijo tiene que volver a tender su cama permanentemente, aunque tengas 17 nanas. Porque está probado, y aquí tengo a la psicóloga que me lo sabe confirmar, que si no se hace cargo de sí mismo, no se hará emocionalmente cargo de sí mismo tampoco. Tenemos que modificar los patrones de consumo. Por favor, piensa. Tenemos que ahorrar, tenemos que consumir menos y sobre todo tenemos que estar menos preocupados por las marcas. Y esto nos lleva pues a la congruencia, porque por un lado decimos que lo material no es lo más importante, pero de pronto vivimos como si fuera lo más importante. Y finalmente, la cuarta propuesta es el manejo del tiempo en código de ecos de eternidad. Es decir, tenemos que vivir conforme a prioridades y en el fondo todo este caos del que hablamos se nos vino porque no estábamos viviendo conforme a prioridades. Decíamos que sí, pero no era así. Y esto está muy fácil, ¿no? Saberlo. ¿A qué estábamos dedicando? ¿Cuánto tiempo estábamos dedicando a qué? ¿Cuánto al Candy Crush? ¿Cuánto al quién sé qué? ¿Cuánto a las amigas? ¿Y cuánto escuchar a mi adolescente? ¿Y cuánto escuchar a no sé qué? Sé puntual, ten palabra y no invadas el espacio de otro. Somos muy impuntuales, un poquito mal quedados, ¿no? Entonces tenemos que darnos cuenta de esto. Trabajar, como decía San José María, sin prisa y sin pausa. Hay 50,000 neurólogos que te dicen que el multitask, ¿no? Es enemigo del orden. No es verdad, no existe. No, there is no way. O sea, no hay forma de poderlo llevar. Y si me la pones en grande, porque quiero que se fijen mucho, por favor, en la cuarta. Tiempo, espacio y densidad. Fíjate, nosotros manejamos en dos ejes. Uno vertical, que es el tiempo, y otro horizontal, que es el espacio. Entonces, así nosotros convergemos en un tiempo y en un espacio determinado. Pero hay una tercera dimensión, que es la densidad. Y esa tercera dimensión es la que hace que yo decida si debo de invertir mi tiempo y espacio en eso. Te voy a poner un ejemplo bien claro. Si consigo el mejor trabajo del mundo, pero no me permite asistir a misa, por ejemplo, ¿no? Entonces tendría que faltar, o el mejor trabajo del mundo que me invita a una corruptela. Bueno, pues el tiempo es perfecto, el espacio es perfecto, pero la densidad no. Es decir, ¿qué peso tiene aquello? Y en razón de esa tercera dimensión,
es donde tenemos que volver a posicionar nuestras prioridades, porque se nos ha olvidado que cada cosa que hagamos aquí tiene ecos de eternidad. Por favor, la que sigue. Lo dijimos, ¿no? En menos de 5 palabras, escribe tus experiencias. La gran mayoría fueron positivas, ¿no? La gran mayoría. Y esto no hace más que recordarnos, ¿no? Que bueno, que estamos luchando. Fíjate qué maravilla de público tenemos en este momento. Tenemos gente extraordinaria que aún con todos los problemas reporta experiencias positivas, ¿no? Por favor, si me pones la siguiente. Sabemos que es un caos, ¿no? Sabemos que esto no es fácil. Lo vivimos en nuestras propias casas, ¿no? Esto, convivencia, aprendizaje, no sé qué, que escojo, tal. Opta por lo mejor. Opta por lo mejor, pero no ahora que estamos en confinamiento. Siéntate a escribir cómo vas a reconfigurar tu vida, porque tienes todos los elementos para hacerlo, para poder capitalizar un auténtico aprendizaje. Si tú y yo nos inscribimos a Harvard, a la mejor escuela, al mejor programa, no dependerá de la universidad que nosotros realmente aprendamos, dependerá de nuestra disposición. La invitación es que bajo estos 4 ejes, Elon y yo te invitamos a reconfigurar tus prioridades para que podamos, ahora sí que un día, vernos todos juntos en el cielo, con pandemia o sin pandemia. Nosotros somos cristianos. Somos los que tenemos que estar llenos de esperanza. Somos los salvados. Luego entonces, actuemos en consecuencia. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Damos paso a la sesión de preguntas. No sé si hay por ahí alguna pregunta. Sí, están en el chat. Si gusta, Susana, comienzo con esta primera, que está aquí ya escrita y que parece ser que la... Sí, perfecto, muy bien. ¿Sí? Ok. Muy bien, bueno, la tienen frente a ustedes. Según la encuesta, todos los aspectos que nos ha traído la pandemia son positivos, que hay del estrés y de la incertidumbre. ¿Qué hacer con todo ello? A ver, no todos, ¿no? No todos señalamos que incluso, evidentemente, en un porcentaje menor, había situaciones que podríamos un poco como categorizarlas dentro de negativas, ¿no? Si así lo queremos hablar, porque evidentemente el estrés se presentó y la incertidumbre, hay que decirlo, sigue siendo, yo creo que el factor que ha permanecido. Sin embargo, también hay que saber que nosotros, ¿no? Las personas tenemos una especie de curva de adecuación al estrés. Y aquello que comenzó, ¿no? Con una especie, primero como midiendo el terreno, negando que esto nos estaba pasando, fue pasando por distintos pasos donde pudo haber incluso la típica molestia o incluso, ¿no? El desánimo de tenerse que quedar en casa y suscitó, entre otras cosas, mucho estrés. Sin embargo, viene un declive natural, no podemos vivir permanentemente en el estrés, ¿no? Los psicólogos sabemos que el estrés tiene, tiene una finalidad y que nos tiene que habilitar para el enfrentamiento de problemas. Cuando viene una curva de, justamente por el acostumbramiento, el estrés comienza a disminuir sin que desaparezcan los problemas e incluso las preocupaciones con relación a ciertos temas. Sin embargo, si el estrés permanece, es necesario ser atendidos por personas para entender si es una circunstancia que se presentó en este momento o que ya tenía ciertos antecedentes de modo personal en algunas de las personas que pueden estarlo experimentando. No por eso demeritamos bajo ninguna circunstancia que haya habido circunstancias negativas, sino que resaltamos que pareciera y por mucho ser más lo positivo. Susana. Gracias. La segunda pregunta, muy buena. ¿Cómo lograr que este enriquecimiento adquirido durante la cuarentena no se pierda? No volverá la vida a arrastrarnos con los patrones anteriores. Si quieres que te diga la verdad, ese es mi temor. Perdón. Ese es exactamente mi temor. Que al salir a la normalidad, ¿no? De pronto esto se nos olvide. Y es que así somos de ingratos. Yo propondría motivar participación consultiva entre todos los miembros de la familia, para que incluso, como dice Vygotsky, hagamos como metacognición familiar de todas las cosas buenas que nos ha traído la pandemia, ¿no?
y platiquemos con nuestros hijos sobre qué estrategias, vamos involucrando a todos para que si se me olvida a mi hija Susu, que es una bala, no se le olvide, ¿no? O sea, entre todos nos dispongamos, ¿sí? A ver qué actitudes y qué patrones hemos de modificar para que no volvamos a estar aislados y con falta de prioridades como antes, ¿no? Sigo con la 3, si te parece, Elena. Dice, sí, ¿cómo fortalecer todos estos vínculos y unidad de familia? Se parece un poco la pregunta. No sé, ¿cómo fortalecer los vínculos? Mira, estando. Ya lo dijo Elena, ¿no? El único lugar donde somos insustituibles es en la familia. Todo lo demás, en 5 minutos encuentran un sustituto para nosotros, pero allí no. Y nosotros, hablando de ecos de eternidad, a ver, decía San José María, de que tú y yo nos portemos como Dios grande, depende, no lo olvides, muchas cosas grandes. Pues en el corazón de nuestros hijos dependen cosas enormes. Entonces, volvamos a ponernos en la cabeza, ¿no? Que lo más importante es nuestra familia y diseñemos un plan. Si tuviéramos $1 millón en la mano, iríamos por el mejor estratega financiero para ver cómo sacarle el mejor rédito. Lo que tenemos ahorita es convivencia. Y eso vale más que $1 millón. Necesitamos ir, incluso si es necesario, con un experto que nos ayude a ver cómo vamos a hacer que esta experiencia nos saque mejor. Elena. Muy bien, dice, ¿en qué puntos concretos se puede impulsar la piedad de nuestros hijos? Bueno, me parece que esa también es una pregunta y un aspecto que a lo mejor, ¿no? Comenzamos este proceso de aislamiento con la Cuaresma y me parece que se inyectó mucha profundidad, seguramente a muchos de nosotros. Sin embargo, ¿no? Nos fuimos dando cuenta, como bien decía Susana, que de repente podemos pasar por alto si no logramos afianzar con solidez, ¿no? Aquellas cosas en las que de verdad queremos perseverar, pues terminan perdiéndose. Y la piedad es algo interesante porque además, si se acuerdan, incluso en la propia encuesta no salía como las cosas en las que más se pudo haber, a lo mejor a nivel personal y demás, como una persona enriquecido. Sin embargo, aquí me gustaría, ¿no? Hay un experto en apologética estadounidense, un católico extraordinario, que hace una disertación maravillosa de la batalla cultural, ¿no? Y él dice al final del libro, cosa que a mí verdaderamente me cimbró, ¿no? Cuando estoy más preocupada por lograr la salvación del corazón de mi hijo que la mía propia, de ser el ejemplo del anhelo que tengo de Dios, ¿no? Justamente viviendo lo que quisiera que mi hijo viviera, pues a lo mejor me falta a mí, ¿no? Como dice Peter Kreeft, me falta a mí ser más santo, ¿no? Y entonces la vida de piedad, miren, yo tengo la fortuna de tener unos padres extraordinarios que poco me hicieron un discurso dogmático ni me dieron instrucciones sobre la fe, pero tengo el recuerdo de un padre que todos los días, ¿no? Besaba a una virgen de bulto que tenía allí y a un Cristo. Para mí eso es la prueba insustituible, ¿no? De la manera en cómo ofrendaba su vida a Dios. Y me dejó una gran enseñanza, una confianza profunda. Y entonces la vida de piedad no se instruye y no se enseña dentro, se enseñan verdades y se enseñan situaciones y se orientan criterios, pero sobre todo se hace vida, ¿no? Con el ejemplo. Entonces, me parece que si quieres que recen el rosario, ponernos a rezar el rosario nosotros y se irán sumando con eterna paciencia, pero se irán sumando. Aquí la exigencia tiene que ser hacia adentro. Y de hecho nos ha faltado. Y por eso la primera propuesta es unidad de vida. Porque se supone, insisto, que nosotros somos católicos y no hemos sido capaces de convertir a los demás porque no tenemos a Cristo en el corazón. Punto y se acabó. Finalmente, ¿cómo podemos ayudar a los hijos adolescentes a que cambien las emociones según el día y según las actividades? Ese es todo un reto, ¿no? O sea, en realidad, si la inestabilidad es lo suyo, bueno, a ver ahorita qué nos dice Elena, pero ese es todo un reto. Hay que entender, hay un libro extraordinario de Mario Guzmán Sescos, incluso en Udemy, en esa plataforma pueden tomar el curso, que es extraordinario, yo se los aconsejo, se llama La transformación del adolescente, es muy profundo, aviéntenselo. La verdad, hay que entender la inestabilidad del adolescente. Sin embargo, tratando de comprenderla,
tratando de ser empáticos y ponernos en sus zapatos, también hay que poner límites, consecuencias, etcétera. Entonces hay que también, yo pienso que la única manera que hay es que salga hacia los demás, que haga servicios hacia los demás. El trabajo doméstico nos está ayudando muchísimo en este momento. No sé, Elena, ¿tú qué opines bajo ese contexto? Sí, no, me parece una respuesta muy, muy buena, muy completa, y yo insistiría, ¿no?, que hay etapas y hay momentos en la vida de una persona que las formas son fondo, ¿no? Y entonces la manera en cómo nos dirijamos a ellos, independientemente de que en términos de eficacia, ¿no?, no logremos mucho, porque puede que nos sintamos un poco apartados de momento en su mundo, pero no nos cansemos de tener hacia ellos, ¿no?, formas de profundo respeto y cariño, intentando que nuestra mirada por lo menos trasluzca comprensión, ¿no? Que eso quedará sembrado en su corazón sin duda alguna. Entonces, yo diría paciencia, pues porque se están transformando en adultos y nosotros fuimos adolescentes y pasamos por lo mismo, ¿no? Entonces, y lo estamos haciendo bien. Definitivamente, con respecto a la primera pregunta que contestaste, Elena, a ver, no queremos dejar la idea de que todo era positivo en la encuesta, sino más bien lo que queremos dejar la idea es que aunque hay mucho negativo, aunque hay mucha incertidumbre, tenemos la posibilidad de cambiar esto. Tenemos la oportunidad de ser Nelson Mandela, Bosco Gutiérrez Cortina, Salvador Valladares, ¿no? Tenemos la posibilidad de ser José Villela, ¿no? O sea, todas las personas que se enfrentan a una crisis tienen dos opciones, ¿no? Optar por lo mejor, que es superarla, ¿no? Sacar lo mejor de ese momento, salir fortalecidos o rendirse. So, which one do you prefer? muy bien. Pues bueno, pues me parece que sería todo ya por tiempo. Agradecerles infinitamente pues su presencia. Susana, un placer. Exacto, no, al revés, su confianza, muchísimas gracias, de verdad, Ana, Ale, Paola, les agradecemos muchísimo la oportunidad, saludamos a los colegios que nos están también escuchando, muchísimas gracias, esperamos que esta reflexión haya sido de utilidad para ustedes. Muchas gracias.